Muy buenas. Hoy vengo a hablarte de dos formas de entender el entrenamiento. Vengo a hablarte de la conexión mente-músculo y del ego lifting. Estas dos formas de entender el entrenamiento son típicamente utilizadas por el sector más old school, tanto del culturismo como del powerlifting. Curiosamente, son dos polos opuestos, pero aún así han habido atletas de mucho éxito utilizando los dos tipos de enfoques. Vamos a definir un poco estos dos enfoques para saber un poco de lo que estamos hablando, porque hay veces que esto puede ser un poco ambiguo. La conexión mente-músculo hace referencia al hiperfoco sobre el músculo que queremos trabajar, ya sea apretándolo de forma consciente durante el ejercicio o haciendo las repeticiones extremadamente lentas para obtener esa sensación en el músculo que queremos trabajar. Todo esto con el objetivo de sentir ese ardor en el músculo objetivo como pilar fundamental de esta estrategia. El ego lifting puede entenderse de muchas maneras, pero la forma que yo lo entiendo se refiere al uso de un peso para un número de repeticiones para las cuales todavía no estamos capacitados, de manera que provoque alteraciones en el movimiento, ya sean alteraciones en el tempo, modificaciones en el rango de movimiento, ayuda mediante inercias o directamente ayuda de nuestro compañero que nos ayuda a levantar la barra y sobre todo muchísima cocontracción muscular. Es decir, la activación de ciertos músculos que en principio no colaboran en el ejercicio, pero que de hacerlo nos permiten mover más carga, hacer más repeticiones o realizar las mismas repeticiones con la misma carga con un esfuerzo menor. Y antes de que nadie se ofenda, no estoy incluyendo al powerlifting ni ningún otro deporte en el cual el objetivo sea levantar el máximo peso posible. Estoy hablando de cuando utilizamos un ejercicio para llevar un estímulo a un cierto grupo muscular, hacerlo de la forma que el grupo muscular sea el factor limitante y no otro músculo que no tenías pensado trabajar. Parece ser que el principal requisito para que un estímulo desemboque en gains, ya sea de fuerza o de hipertrofia, es que exista muchísima tensión mecánica en los músculos que están implicados en ese ejercicio. No voy a entrar en detalles de la cascada de reacciones que sucede una vez aplicamos este estímulo, porque es algo que está en continua investigación y puede ser que mecanismos que se creen muy importantes a día de hoy no lo sean en el futuro, al igual que mecanismos que se creían muy importantes en el pasado, hoy en día no lo son, como sería el daño muscular. La cuestión, y lo más importante de todo, es que todo se inicia cuando el músculo es sometido a una tensión mecánica. ¿Y qué es la tensión mecánica? Pues la tensión mecánica es la consecuencia de dos fuerzas opuestas que actúan sobre una fibra muscular. La contracción muscular trata de acortar el músculo, mientras que la carga externa que estemos utilizando para cualquier ejercicio va a tratar de estirarlo. Esta contradicción de fuerzas somete al tejido muscular a una elevada tensión mecánica, y es esta tensión mecánica lo que desencadena en los diferentes procesos de adaptación como la fuerza o la hipertrofia. La tensión mecánica se podría representar con el ejemplo de la goma. La goma obtiene tensión cuando la estiro porque sus capacidades elásticas provocan que vuelva a su posición natural. Esto es lo que hacemos nosotros con una contracción muscular, volver a la posición inicial, mientras que la carga externa está tratando de hacer lo contrario. Por lo tanto, en esta situación se encuentra tensión en la goma o tensión en el músculo, si estamos hablando del músculo. ¿Y por qué os estoy dando la chapa con todo esto? ¿Qué tiene que ver esto con el ego lifting y la conexión mente-músculo? En un rato lo vas a entender. De momento, quédate con el concepto. Primero, vamos a ver qué dice la ciencia. Se ha investigado qué es lo que ocurre con la activación de ciertos grupos musculares utilizando dos tipos de enfoque. Un enfoque tipo conexión mente-músculo, en el que tratamos de apretar y contraer al máximo el músculo objetivo, y un enfoque en el que únicamente tratamos de mover la carga del punto A al punto B. Y en cuanto a los resultados, pues es curioso, porque se ha visto que el enfoque conexión mente-músculo puede incrementar la activación de ciertos grupos musculares, pero no de otros. En este estudio se utilizaban ejercicios como el curl de bíceps, las extensiones de cuádriceps, y lo cierto es que solamente se observó una mayor activación e incremento de la masa muscular en el caso del curl de bíceps. Entonces, ¿esto qué significa? ¿Que debemos cambiar nuestro enfoque en función del ejercicio o grupo muscular que debemos trabajar? Es como que no termina de tener sentido, ¿no?
Una crítica que leí hace un tiempo sobre este estudio y que quiero compartir con vosotros es la siguiente. Leemos la metodología del estudio, vemos que el grupo que llevaba un enfoque tipo conexión mente-músculo les decían que debían apretar y centrarse en contraer mucho el bíceps. Mientras que el grupo que simplemente les decían que tenían que llevar la carga del punto A al punto B, solamente les decían eso, tú lleva la carga del punto A al punto B. Por lo que no es descabellado pensar que el grupo que utilizaba un enfoque de llevar la carga del punto A al punto B utilizase algún tipo de inercias, cocontracción, alteración del rango de movimiento, etcétera, etcétera, y que fuese por eso que ganasen menos masa muscular y produjesen una menor activación del bíceps. ¿Significa esto que debemos utilizar un enfoque conexión mente-músculo? Pues la verdad es que no lo sabemos, porque a fin de cuentas se han utilizado dos ejercicios distintos y por lo tanto no sabemos si las diferencias están en la ejecución y por lo tanto en el ejercicio en sí o en la intención del movimiento, que es realmente lo que entiendo que querían evaluar. Y justamente cuando comparaban la extensión de cuádriceps isométrica, observaban que no habían diferencias entre centrarse en mantener la carga alta o en mantener la tensión en el músculo. ¿Por qué no habían diferencias? Porque realmente no están habiendo estas inercias ni alteraciones en el movimiento que pueden perturbar los resultados. Sin embargo, en el bíceps, al permitir movimiento, pues sí que las había. Ah, y me olvidaba de algo muy importante. Eran sujetos no entrenados, lo que incrementa todavía más la probabilidad de inercias y alteraciones técnicas durante el curl de bíceps. Mientras que al ser una contracción isométrica, la extensión de cuádriceps, por muy mala técnica que tengas, va a estar estandarizado ese movimiento y por lo tanto no vas a poder trampearlo. Y por lo tanto no van a verse las diferencias. Por desgracia, no hay más estudios que midan la cantidad de masa muscular que se gana con un tipo de enfoque o con otro. Aunque sí que hay estudios donde se valora la fuerza que son capaces de aplicar, centrándose en focos externos o internos en el movimiento, y prácticamente en todos los casos gana el foco externo. O sea que por lo menos en cuanto a aplicación de fuerza va a ganar siempre centrarse en un foco externo. Y me extrañaría mucho que si puedes mover más carga y hacer más repeticiones no tenga algún tipo de influencia sobre la hipertrofia. Pero bueno, habrá que verlo. Pero entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cuál es el mejor enfoque? Pues volviendo al tema de la tensión mecánica, el mejor enfoque va a ser aquel que proporcione la mayor tensión mecánica al músculo o grupo de músculos que queremos trabajar. En el ejemplo del estudio, seguramente al tener que apretar el bíceps y centrarse en la contracción, aplicaban una técnica que maximizaba la tensión mecánica, mientras que en el caso de los que utilizaban muchísima inercia y contracción, pues seguramente disminuían la tensión mecánica generada sobre el bíceps. Es decir, que el enfoque mente-músculo va a ser beneficioso si te obliga a realizar un patrón técnico que permite maximizar la tensión mecánica. Pero esto no significa que la conexión mente-músculo incremente la tensión mecánica por sí misma. Porque de hecho, al utilizar un enfoque conexión mente-músculo, en la mayoría de los casos vamos a tener que reducir la carga o las repeticiones. Y esto, en principio, no va a incrementar la tensión mecánica. Pero 100% va a ser un mejor enfoque que realizar un movimiento completamente descontrolado donde el músculo objetivo no se lleve ningún estímulo. En resumen, ninguno de los dos enfoques me parece más interesante, porque en la conexión mente-músculo vamos a limitar la tensión mecánica vía disminución de la carga, y en el enfoque ego lifting vamos a limitar la tensión mecánica sobre el músculo objetivo mediante la técnica. Para mí, lo ideal sería estandarizar la técnica, ya sea de forma autoimpuesta o mediante el uso de apoyo externo, como algún tipo de banco, como algún tipo de soporte para detrás del codo en el bíceps, máquinas, etc. Y a partir de ahí, una vez tenemos el setup adecuado para garantizar el estímulo de la musculatura objetivo, utilizar un enfoque punto A a punto B, porque lo que queremos es maximizar la carga y el número de repeticiones, pero habiendo asegurado que la tensión que vamos a generar durante ese movimiento se lo van a llevar los músculos que queremos. Para finalizar, voy a filosofear un poco sobre por qué la conexión mente-músculo y el ego lifting pueden ser viables, consecuencia de por qué han habido atletas muy exitosos utilizando una de ambas estrategias. Con un enfoque conexión mente-músculo, al inicio de una serie, la tensión mecánica que se va a generar va a ser muy poca,
pero a medida que nos vamos fatigando, se van a ir reclutando mayores unidades motoras, de manera que la tensión mecánica se va a ir incrementando. Por lo tanto, esta estrategia es viable siempre que llevemos las series al fallo, donde la velocidad de ejecución va a ser muy lenta y se va a generar muchísima tensión mecánica por repetición. Pero la condición es esa, que tienes que ir al fallo. Por el contrario, con un enfoque ego lifting, de inicio la tensión mecánica va a ser muy alta. Por lo menos antes de que se empiece a degenerar la técnica por medio de inercias, ayuda del compañero, reducción del rango de movimiento, etc. Si nos fijamos, estos dos enfoques son opuestos incluso para esto, ya que con un enfoque de conexión mente-músculo, las repeticiones realmente efectivas para el músculo objetivo van a ser las últimas, mientras que en un enfoque ego lifting, las repeticiones realmente efectivas van a ser las primeras, aunque esto es asumiendo un par de cosas. Una, que si utilizamos un enfoque conexión mente-músculo, no paremos la serie cuando dejemos de conectar con el músculo, sino cuando literalmente nos paremos porque no podamos realizar ese movimiento. Y en el enfoque ego lifting es asumiendo que las primeras repeticiones son con un estándar técnico mínimamente aceptable. Es decir, que haces pues 4, 5, 6 repeticiones medianamente aceptables y que a partir de ahí pues 3, 4, 5, 6 repeticiones más te ayuda al compañero, utilizas inercia, reduces el rango de movimiento, etcétera. Porque si no, no va a haber tensión mecánica ni siquiera en las primeras repeticiones. En resumen, céntrate en un setup adecuado y en pulir tu ejecución para que la tensión mecánica se la lleve la musculatura objetivo. Y una vez en ese punto, trata de sobrecargar el movimiento, intentar rascar cada kilo, cada repetición, sin importar mucho nada más, porque al final ya te habrás garantizado que con tu técnica estás estimulando a la musculatura que tú quieres. Por lo tanto, no hay nada más en lo que debas pensar. Y uno de los errores más comunes si quieres ganar masa muscular es que cuando las repeticiones empiezan a costar, hagas algún tipo de triquiñuela para poder rascar más repeticiones, aunque sea alterando tu patrón y que por lo tanto el estímulo no se lo lleve la musculatura implicada. Eso es un error, porque al final, en esas últimas repeticiones, es donde mayor tensión mecánica se va a generar. Si tú justamente cuando estás llegando a ese punto decides, no, ahora estoy entrenando el bíceps, pero ahora es hora de trabajar el lumbar, o es hora de trabajar los flexores del hombro, entonces estarás limitando toda la tensión mecánica que puedes alcanzar en el músculo objetivo. Y eso, como he dicho, es uno de los principales errores. No tengas miedo del fallo, no tengas miedo de que las repeticiones salgan lentas, porque es justamente ahí donde la tensión mecánica se está maximizando y es donde mayor partido le estás sacando a tu entrenamiento. Así que no intentes hacer algún tipo de cambio para distribuir la carga en otras articulaciones o en otros músculos. Aunque no lo parezca, intento que estos vídeos se entiendan, pues mi objetivo es intentar ayudar a la máxima cantidad de gente posible. Si no ha sido así y no has entendido alguna cosa, siempre puedes dejarme algún comentario. Lo contestaré lo antes posible. Como siempre, gracias por dar a like, gracias por suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo.